Bienvenido un día más a tus clases de filosofía en este canal de YouTube, plat.online, donde estamos narrando y relatando toda la historia de la filosofía, ¿eh? Con una serie de textos para profundizar en unos autores más importantes y estamos desarrollando y vamos a desarrollar en la clase de hoy y la siguiente la filosofía de Friedrich Nietzsche. Nietzsche, que desarrolla su pensamiento en el siglo XIX y muere en las puertas del siglo XX, va a ser un autor que va a tener una gran trascendencia en el siglo XX, incluido el XXI, porque es un autor de culto que va a tener una gran cantidad de seguidores, porque enlaza un poquito con la sensibilidad contemporánea y es un autor, como digo, de referencia. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar a desarrollar algunos aspectos, algunas influencias importantes que hay que destacar en su pensamiento. Muy bien, pues Friedrich Nietzsche, como digo, nace en 1844, muere en 1900, ahí está más la fecha de fallecimiento, y se inscribe pues en esa corriente de la que habíamos hablado, esa reacción antiidealista, en esa corriente individualista y antirracionalista, que va a reaccionar ante el discurso, cualquier discurso filosófico que busque una solución o un sentido global para todo el género humano, para toda la humanidad, ¿no? Ya sea el espíritu absoluto, el espíritu universal de Hegel, ya sea la infraestructura económica en el caso de Marx. De manera que ahora hay una revalorización del individuo y hay un rechazo de esa razón infinita, de esa razón que pretende ser objetiva, y en esa reacción que podemos denominar anti-idealista, pues se inscribiría también el propio Nietzsche, igual que Schopenhauer y Kierkegaard, como vimos en la clase anterior. Y por eso se verá influido, sobre todo en sus comienzos, por este primer autor, Arthur Schopenhauer, aunque también por una figura importante de la cultura de su época como es Richard Wagner. Vamos a empezar por Schopenhauer. Ahí tenéis un retrato de Schopenhauer. Schopenhauer era un pensador que fue contemporáneo de Hegel, aunque mantuvo una visión muy diferente a la de Hegel, porque defendió una visión pesimista de la realidad, según la cual la voluntad sería la esencia de todos los seres humanos, la voluntad de persistir en el ser, ¿no? La voluntad de vivir, pero él la considera un impulso ciego, un impulso irracional que genera siempre dolor porque lleva a un deseo que nunca logra satisfacerse, no logra satisfacerse con nada, ¿no? De manera que siempre genera frustración y dolor. Y esto es lo que trae consigo la vida, frustración y dolor, ¿no? Nietzsche rechazó evidentemente este punto de vista pesimista, porque él mantiene un punto de vista más afirmativo, que él llama trágico, de afirmar tanto lo bueno como lo malo en la vida, ¿no? Por tanto, rechaza este punto de vista pesimista y precisamente su concepto de voluntad de poder pues se va a inspirar en esta voluntad de vivir de Arthur Schopenhauer, ¿no? Vale, y esa sería la gran influencia que va a tener en Nietzsche. Por otro lado, encontramos esa figura importante de la cultura alemana, ese músico y compositor como es Richard Wagner. Wagner que seduce por completo al joven Nietzsche porque él lo considera como un prototipo del creador libre, del artista trágico, ya que en él se conectan las dos energías o los dos principios básicos propios de la tragedia griega, según Nietzsche. Por un lado, el principio de lo apolíneo, que estaría representado por el dios Apolo. Apolo es el dios de la forma, del límite, de la medida. Tiene que ver con la luz y con la armonía, pero siempre con la contención y con los límites. Frente al apolíneo aparece un principio dionisíaco asociado al dios Dioniso, que en Roma era el dios Baco, era el dios del vino, de la alegría de vivir, de la juerga, de la embriaguez y del entusiasmo desmedido por la vida, ¿no? Y estos dos principios se daban en este
músico, según Nietzsche, que para él era como el representante o la figura señera del artista, del creador, que cumple esta combinación de principios que se da en el artista trágico. Sin embargo, romperá posteriormente con él cuando piensa que el maestro pues acaba cediendo al cristianismo, a la farsa del cristianismo, dice Nietzsche, ¿no? Y se pliega, digamos, a esta visión del cristianismo que para Nietzsche, recordamos, era debilitadora de los impulsos de la vida, ¿no? Muy bien. Bueno, y una última influencia que también va a ser importante en Nietzsche es en la de la figura y el personaje que tenéis aquí, que es Charles Darwin. Como ahí digo, el acontecimiento más importante del siglo XIX, pues la publicación de un libro, va a ser muy importante en el campo de las ciencias biológicas, la publicación en 1859 del origen de las especies de este gran biólogo inglés. Bueno, en él pues defiende la idea de una constante evolución de todos los seres vivos, de todas las especies vivas, en base a la lucha o a la oposición de fuerzas entre esas especies para conseguir alimento digamos, eh, en un territorio con recursos limitados y también según el principio de la selección natural, ¿no? Que lleva siempre a la supervivencia de los más fuertes. Bueno, pues este tipo de planteamiento presenta grandes semejanzas y grandes paralelismos con la filosofía vitalista de Nietzsche, que precisamente afirma el valor de la vida humana pues tal como es, y de la vida en general tal como es, ¿no? Como una lucha de fuerzas, ¿no? Sin embargo, Nietzsche pues, es crítico con el evolucionismo, es decir, no lo asume al 100% y lo acepta de forma crítica, porque subraya también la importancia de la voluntad, de la creatividad, de la autosuperación del individuo, que siempre estaría por encima de esa visión que tiene Darwin puramente mecanicista y progresista de la evolución. En cambio, para Nietzsche es más importante ese impulso del individuo de autosuperación y de creatividad. Es el impulso propio del artista, ¿no? Que el artista sería como la figura modélica del ser humano para Nietzsche. Muy bien, pues vamos ya un poco a ver algo de sus datos biográficos y también de su filosofía. Ahí tenéis un retrato, una fotografía de Nietzsche, ¿vale? Y vamos a desarrollar un poco algunos aspectos de su biografía. Destaco nuevamente estas dos figuras que acabo ya de explicar y empezamos diciendo que Nietzsche nace en el año 1844 en una pequeña ciudad cerca de Leipzig, situado entonces en Prusia, y esa ciudad es Röcken. Vale. Lo curioso en el caso de Nietzsche, un pensador ateo como Nietzsche, es que tanto su padre como su abuelo materno fueron pastores luteranos, fueron sacerdotes de esta religión luterana. Aunque Nietzsche, paradójicamente, como ya hemos dicho, se convertirá en uno de los grandes defensores de las tesis del ateísmo, ¿no? Por otro lado, se educó en un entorno familiar femenino donde predominaban las mujeres, ya que su padre muere muy pronto y convive con sus dos tías paternas, con su madre y con su hermana Elizabeth. Esta mujer, su hermana, fue de gran importancia en la vida de Nietzsche. Sería su compañera, su enfermera cuando estuvo en los momentos más difíciles de su vida, pero también fue la causante, como ya sabemos, de las falsificaciones de sus cartas y sus papeles que hicieron que la filosofía de Nietzsche fuera apropiada por el nazismo. Su hermana estaba casada con un oficial alemán y participó en esa falsificación que luego se aclaró en el siglo XX, ¿no? Bueno, a los 14 años ingresa en lo que sería el Instituto de Enseñanza Media, que los alemanes llaman Gymnasium, en la ciudad de Forta, y allí recibe una sólida formación humanística, donde ya empieza, de alguna manera, a desencantarse del cristianismo oficial, empieza a tener su afición por la música, le gustaba bastante la música, y también la cultivó.
Posteriormente estudia teología y filología clásica, no filosofía, recordar, filología clásica en la Universidad de Bonn y Leipzig. La filología pues, estudió latín y griego, ¿no? En esa carrera. Pero abandona pronto la teología por esto mismo, por el desencanto con la religión cristiana, y se dedica de lleno a la filología, porque él encuentra pues, en ese mundo clásico greco-romano pues, como los referentes para su idea de cómo tendría que ser el ser humano. Bueno, escribe una serie de trabajos que le permiten que de muy joven, con solo 24 años y sin tener realizado aún el doctorado, pues fuera nombrado catedrático de universidad, ¿no? En la ciudad de Basilea, que como sabemos pertenece a Suiza, y además él mismo pues adoptó la nacionalidad suiza, de manera que nada que ver con el nacionalismo alemán propio del nazismo, ¿no? Con el que se ha querido asociar pues, el pensamiento de Nietzsche, ¿no? Bueno, vamos a ver, esto es un poquito más para acá, efectivamente. Bien, sin embargo, se ve obligado a abandonar la universidad por enfermedad. Tiene una serie de terribles dolores de cabeza y de ojos que le impiden escribir y se dedica a viajar por Italia, por los Alpes suizos, por el sur de Francia, buscando un cambio de clima y viviendo de una pensión modesta que le deja la universidad. Desde entonces, pues abandona la docencia universitaria. En esta época es cuando rompe sus relaciones con Wagner, con el compositor Wagner, y busca su propia filosofía que cada vez va a estar más alejada de la influencia de Schopenhauer. Bueno, conoce a esa bella mujer de origen ruso, Lu Andrea Salomé. Era una mujer intelectualmente muy brillante y libre que conoce en Roma y aunque le propone matrimonio, pues, sin embargo es rechazado por ella, ¿no? Bueno, a raíz de esto, pues prefiere aprovechar su soledad y animado de un gran impulso creador, pues escribe su obra mayor, que es Así habló Zaratustra. Es una obra importante que tiene como referente pues ese Zaratustra o Zoroastro, que era pues el fundador del mazdeísmo, ¿no? Y de la religión persa. Bueno, continúa con los dolores de cabeza que cada vez son mayores, que siempre le aquejaron, cada vez se hacen más intensos e insoportables, hasta el punto de que en 1889 ingresa en una clínica de Basilea, donde le diagnostican reblandecimiento de cerebro y parálisis progresiva. Entonces tiene 45 años. Bueno, 10 años después, ya a partir de 1889, Nietzsche empieza un periodo lleno de extravagancias en el que roza la locura. Una de ellas es que abraza a un caballo para impedir los azotes de su amo, ¿no? Y los últimos años lo vive de forma inconsciente, de una manera prácticamente vegetativa, donde es cuidado por su madre y su hermana, hasta que muere el 25 de agosto de 1900, pues diagnosticado de una apoplejía. Y así es como acaba sus últimos años, ¿no? Bueno, este es un poquito el relato de los datos más interesantes de su vida. En cuanto a sus obras, es interesante distinguir algunos de los periodos en los que se puede distinguir la obra de Nietzsche. El primer periodo se podría llamar periodo romántico y también se puede asociar con diferentes momentos del día. Se le puede decir que es la filosofía de la noche, se puede asociar con la filosofía de la noche. En este periodo hay un interés por la estética y la filología clásica, donde se muestra como un gran conocedor de la cultura griega. Ya dijimos que era un gran admirador de la cultura clásica, en este caso era un gran humanista, entronca con ese humanismo del Renacimiento. Siente gran devoción, como recordamos, por la música de Wagner
sigue la filosofía de Schopenhauer, que ya hemos explicado y que no tendremos que detenernos más. Bueno, aquí destacan una serie de obras como El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, donde analiza la esencia de lo trágico, las consideraciones introspectivas, que son 4 esas consideraciones, se compone de 4 ensayos en los que alaba a Schopenhauer y a Wagner, que eran sus ídolos de juventud, ¿eh? Y estas serían las obras más importantes del periodo romántico. Posteriormente podríamos hablar de un periodo ilustrado, que también se puede denominar como la filosofía de la mañana, ¿no? Tengamos en cuenta que aquí se incluye una de las obras que vamos a leer, que sería la Aurora, ¿no? Bueno, en este periodo ilustrado, Nietzsche rompe con sus ídolos de juventud, rompe con Schopenhauer y con Wagner, y se va a inspirar más bien en los ilustrados franceses como Voltaire. Adopta una postura científica de tipo psicológico, donde, digamos, intenta psicoanalizar los bajos intereses que habría tras los ideales propios y más nobles de la metafísica, la religión y el arte, ¿no? Para decir que todos esos grandes ideales, detrás de ellos hay intereses humanos, demasiado humanos, como reza uno del título de la obra de este periodo, ¿no? Humano demasiado humano. También aquí destacaría Aurora, o pensamientos sobre los prejuicios morales, y la Gaia Ciencia, ¿vale? Que trata de la liberación del hombre, ¿no? Y por primera vez en esta obra habla de la muerte de Dios y del eterno retorno. Estas dos obras, La Aurora y la Gaia Ciencia, son dos obras, dos libros, de los cuales vamos a leer algunos de los textos más importantes para selectividad y los vamos a analizar. Bueno, en la siguiente etapa, que se podría identificar con el mensaje de Zaratustra, con su obra Así habló Zaratustra, se podría identificar como la filosofía del mediodía, pues porque es ahora cuando Nietzsche llegaría a su máxima altura, a su máxima plenitud en cuanto a su desarrollo de su pensamiento. Es un periodo en el que, por tanto, expresa una filosofía positiva, cuál es la propuesta positiva que tiene que hacer, ¿no? Y ello a través de esta figura de este profeta religioso, como es Zoroastro o Zaratustra. Y efectivamente aquí se incluiría una sola obra, pero que es una obra fundamental, que es Así habló Zaratustra, ¿no? Cuyo subtítulo es Un libro para todos y para nadie. Bueno, aquí en realidad se trata de un conjunto de discursos simbólicos muy parecidos o en la línea de lo que sería el lenguaje bíblico, incluso los evangelios, pero claro, el evangelio sería el evangelio de este ateísmo que propone Nietzsche, donde se nos describe pues algunos conceptos fundamentales de su filosofía, como el superhombre, la muerte de Dios, la voluntad de poder y el eterno retorno. Y finalmente acabaríamos en el periodo crítico, que también podríamos denominar como la filosofía del atardecer, donde Nietzsche lleva a cabo la destrucción de la tradición occidental, ¿no? Sería la parte más dura de su crítica. En ella practica lo que él denomina la filosofía del martillo, porque él dice que filosofa a martillazos, y estos martillazos pues los lanza contra la religión y contra la moral cristiana, ¿no? Que va a ser el blanco de todas sus críticas. Y aquí encontramos obras importantes como Más allá del bien y del mal, que es de 1886, donde critica la filosofía, la religión y la moral. En la genealogía de la moral, de un año posterior, 1887, va, como su mismo nombre indica, hace una crítica de los valores tradicionales de la moral occidental. El Anticristo es una crítica a la religión cristiana, el Anticristo es de 1888, y del mismo año también, del 1888, sería el crepúsculo de los ídolos, que es una de las críticas más demoledoras a la filosofía. Esta obra no la vamos a leer, como dice ahí, porque eso se leyó en otro año. Lo que hoy vamos a leer, lo que este curso vamos a leer, pues es, como hemos dicho, la Aurora y la Gaia Ciencia, que en otra clase pues explicaremos y presentaremos y que iremos también analizando poco a poco.
Muy bien, pues vamos ya a desarrollar cuál sería la filosofía de Nietzsche. Mirar, aquí he intentado hacer un esquema, un esquemita, ¿vale? Para que se pueda entender. En primer lugar, decir que la filosofía de Nietzsche se despliega en dos actividades. Hay una parte negativa en la filosofía de Nietzsche que tiene que ver con esa filosofía destructiva o del martillo, que sería una filosofía que niega. Por tanto, tiene que ver con esa manera de filosofar a martillazos de la que habla el propio Nietzsche. O también tenéis ahí la imagen, aunque lo digo en inglés, pero se entiende perfectamente, se puede traducir, donde Nietzsche dice: yo no soy un hombre, sino que soy dinamita, ¿no? Aquí hace una crítica a toda la cultura occidental. Hace una crítica a la moral judeocristiana, hace una crítica al cristianismo como religión, a la metafísica platónica e incluso al propio concepto de verdad y de ciencia. Sin embargo, posteriormente, pues hay otra parte de su filosofía que es la que afirma que ya no sería una filosofía destructiva del martillo, sino al contrario, una filosofía que es creadora o creativa de nuevos valores. Y esta es la alternativa que propone Nietzsche. Bueno, esta alternativa también se desarrolla en tres apartados, donde aparece por un lado el nihilismo, que supone la necesidad de tomar conciencia de la muerte de Dios, de que ya no existe esta figura que da sentido a nuestras vidas en la sociedad. De ahí pasaríamos a las tres transformaciones del espíritu, que explicaremos en otra clase. Esto permitiría la llegada o el advenimiento del superhombre, que va a desarrollar pues, su voluntad de poder para crear nuevas tablas de valores. Y esto se desarrollaría en un concepto del tiempo no lineal que sería durante un eterno retorno, ¿vale? Ese sería el proyecto positivo de la filosofía de Nietzsche. Y ahí os presento un cuadro de Nietzsche, de un pintor expresionista, Edvard Munch, ¿vale? Que también es muy característico y también para ver la influencia que tuvo en el arte y en el mundo cultural de lengua alemana, pues está incluso también en estos pintores famosos. Muy bien, pues vamos a ver cuál sería esa parte negativa. Hoy nos vamos a centrar en esa parte negativa de la filosofía de Nietzsche, ¿no? ¿Vale? Bueno, nos vamos a la crítica, ¿no? Y empezamos por la crítica a la moral judeocristiana. Bueno, la moral judeocristiana es una moral trascendente que no gira en torno al hombre, sino en torno a la figura de Dios. Una figura que Nietzsche asocia al rechazo general a la vida, ¿no? Bueno, en primer lugar, Nietzsche, él piensa que hay dos tipos de moral. Una moral de señores, que es la que él defiende, que sería una moral caballeresca, propia de los espíritus elevados, de los que aman la vida, el poder, la grandeza, el placer, que sería la moral propia del superhombre, y una moral más elevada. Frente a esta, la moral judeocristiana se presenta como una moral de esclavos, sería la inversión de todos esos valores, ¿no? Ahora lo importante, pues ahora va a ser el dolor, los débiles, la humildad, la compasión, etc. Por tanto, ¿qué es lo que ha hecho la moral judeocristiana? Pues lo que ha hecho ha sido invertir los conceptos o los términos de bueno y malo, de manera que lo que antes era bueno, la moral esa caballeresca, la moral de señores, que sería el fuerte, el poderoso, ahora se convierte en malvado, ¿no? ¿Vale? Ahora se convierte en algo que es objeto de crítica. Y lo que antes era malo en esa moral caballeresca, que sería el impotente, los miserables, los débiles, pues ahora se convierte en algo bueno, del que hay que sentir compasión. De manera que la moral judeocristiana para Nietzsche supone el paso de una moral de señores a una moral de esclavos. Y esa transvaloración de los valores, esa transmutación, es la que realiza el sacerdote judío por el resentimiento contra el hombre poderoso, contra el guerrero, contra la persona de instintos fuertes. Nietzsche constata el creciente ascenso de los valores de los débiles frente a los fuertes, que no solamente se da en la moral judeocristiana, sino que culmina en los movimientos de liberación como la Revolución Francesa, como incluso la filosofía marxista, ¿no? Donde se intenta proteger
al débil frente al hombre poderoso, ¿no? Y esta es la principal crítica que se le hace a la moral judeo-cristiana. Otro aspecto que critica Nietzsche sería la religión, y en especial la religión más importante del mundo occidental, que sería el cristianismo. Bueno, ya de por sí para Nietzsche toda religión nace del miedo, de la angustia o de la impotencia que siente el hombre consigo mismo, ¿no? Pero en el caso del cristianismo, el cristianismo ha invertido los valores de la antigua Grecia y Roma, que eran valores precisamente de una moral de señores, que eran valores de la vida, y se ha inventado un mundo ideal, un mundo celestial, un cielo, que lleva a una desvalorización del mundo terrenal, del mundo en el que habitamos. Y esto supone pues el extravío más fuerte de los instintos, que fomenta, digamos, los valores débiles propios del rebaño y conceptos como el concepto de pecado, pues que aniquila pues cualquier forma elevada de vida, ¿no? Bueno, en el cristianismo Nietzsche distingue entre la figura de Jesús de Nazaret, que para él trae una nueva actitud ante la vida, pero una actitud inocente, ingenua, trae la paz, la dulzura, no una figura que resulte peligrosa. Sin embargo, y Jesús de Nazaret para Nietzsche realmente no fue el fundador del cristianismo. El verdadero fundador de la iglesia cristiana sería Pablo de Tarso. Pablo de Tarso, San Pablo, que vino a traer pues una jerarquía sacerdotal, un sistema de sacrificios, el concepto de pecado y de juicio final, ¿vale? De manera que San Pablo vendría a representar el triunfo del sacerdote judío. De esta manera, el cristianismo, ese mandamiento del amor, bajo la apariencia del mandamiento del amor, pues en realidad se esconde ese odio y sed de venganza judíos contra la persona que triunfa, contra la persona poderosa que se considera pues que no es digna del reino de los cielos, ¿no? Por ejemplo, del cristianismo, ¿no? ¿Vale? Bueno, nos vamos a otra crítica que tiene que ver con la metafísica platónica. Fijaros que para Nietzsche el cristianismo era platonismo para el pueblo. Por tanto, en la base misma del cristianismo pues estaría la propia metafísica platónica, ¿no? En esta crítica a la metafísica, Nietzsche se opone al dualismo ontológico de Platón, ¿no? Es decir, la idea de que este mundo sensible, el que habitamos, no es real, y hay un mundo de las ideas que es permanente, que es perfecto, que es la verdadera realidad, ¿no? Esto, digamos, lo que hace es despreciar el mundo real, el mundo donde se desarrolla la vida. De manera que Platón funda pues, la metafísica occidental, pero esto no es sino la historia de un error. Y el error que hemos visto es inventar un mundo verdadero, el mundo de las ideas, frente al cual este mundo, el mundo de los sentidos, se nos presenta como falso, como aparente, como una copia, ¿no? Como una imitación de ese mundo real. Y a eso habría que añadir también, pues, la idea de que los propios filósofos pues tienen un odio, un temor al cambio, a todo lo que sea el crecimiento, la vejez, la muerte, y esto es lo que llama Nietzsche el egipticismo de los filósofos, es decir, como que los filósofos intentan momificar la vida para quitar de ella todos esos elementos que tienen que ver con el devenir y con el cambio y la muerte, ¿no? De manera que todo esto ocurre también en la filosofía, ¿no? Y desde el punto de vista del conocimiento, pues esta filosofía desconfía de los sentidos y se refugia en los conceptos, cuando esos conceptos realmente serían imágenes vacías de la realidad, ¿no? De manera que el problema de esta metafísica es que inventa ese mundo suprasensible que niega la vida, que parece que es una venganza contra la naturaleza, ¿no? Y contra la vida misma. Y desde el punto de vista del conocimiento, como hemos visto, pues se busca una realidad inmutable que pueda expresarse a través de un conocimiento de conceptos, pero realmente el concepto, como hemos visto, no sirve para conocer la realidad tal como es, ¿no? Es un modo impropio de referirse a la realidad, ¿no? Es demasiado abstracto, demasiado general, porque nos aleja de lo singular y de lo concreto,
porque prescinde de toda diferencia individual. Lo que hace es abstraer de las diferencias, solamente quedarse con los aspectos abstractos, de manera que tampoco nos valdría, ¿vale? Bueno, y finalmente nos vamos ya a la última crítica, y con esto acabaríamos la clase de hoy, que tiene que ver con la crítica al mismo concepto de verdad y a la ciencia. Ya vimos que para Nietzsche no existe la verdad en sí, porque no existen los hechos como tales, solamente existen las interpretaciones, y solamente para él es verdad lo que sirve para la vida, porque aumenta el poder de la vida, aumenta su poder. Por tanto, la realidad para Nietzsche no es un conjunto de hechos fijos, sino de interpretaciones que van cambiando según los intereses de las personas, de la sociedad, y que dependen también del ángulo, de la perspectiva donde cada uno y cada persona se sitúe, ¿no? Y desde ahí pues lanzamos interpretaciones. En cuanto a la ciencia, pues la ciencia para Nietzsche tiene dos inconvenientes. La ciencia iguala también las cosas en la medida que las cuantifica, cuando aplica las matemáticas y cuando las cuenta lo que hace es igualarlas, cuando las cosas realmente son diferentes entre sí, son singulares, ¿no? Y no se pueden contar como si fueran exactamente iguales. Y también critica la ciencia en la medida que es la sirvienta o es la nodriza de los intereses del Estado. Es cierto que detrás de las investigaciones científicas también hay unos intereses, se financian determinadas investigaciones que son las que le interesa al Estado financiar, y otras dejan de apoyarse. Por tanto, la ciencia, no existe una ciencia objetiva, una ciencia totalmente neutra, sino que también responde a los intereses de los políticos y de los poderosos, ¿no? Bueno, habría que decir en este sentido que Nietzsche no es que ataque la ciencia en general, ¿no? Porque incluso él también ve la necesidad de aplicar la ciencia, ¿no? Sino un tipo determinado de ciencia que tiene que ver con el mecanicismo, con el positivismo, ¿eh? En el sentido de que para él en el mundo real no hay una constancia, no hay una regularidad, y por tanto no se puede hacer una ciencia determinista donde haya una sola causa de las cosas, ¿no? Y que esa causa necesariamente produzca los hechos, sino que la realidad es mucho más compleja y no se puede reducir pues a un cientificismo, ¿no? A una ciencia que realmente trate las cosas de manera determinista, de manera cerrada, sin tener en cuenta la complejidad de la realidad en la que consiste pues también nuestra vida, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la crítica. En cuanto a la alternativa positiva que propone, lo vamos a dejar para otro día. Vamos a ver cuáles son los grandes temas el próximo día, lo tenéis ahí, pero eso lo dejaremos para la siguiente clase. Bueno, y yo creo que con esto sería suficiente para empezar a desarrollar el pensamiento de Nietzsche. Como vemos, es un pensamiento bastante complejo, bastante rompedor. Hoy nos hemos centrado en los aspectos negativos de la crítica a toda la filosofía, a toda la religión, a toda la moral, a todo lo que supone la cultura occidental, de manera que es un pensamiento muy rompedor, por eso conecta tanto con la actualidad. Y el próximo día veremos cuáles son las alternativas, cuáles son las propuestas que propone Nietzsche pues, para salir de esa situación tan negativa y poder construir nuevas tablas de valores, nuevas maneras de ver la realidad, nuevas maneras de valorar la moral, y eso es a lo que os convoco en nuestra próxima clase. Así que muchas gracias por vuestra atención y nos vemos el próximo día en este canal de YouTube, plat.online.